Sir. Ahora sí, mi gente, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio número 156. No me canso de darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ustedes por conectarse, pero sobre todo gracias al Padre Celestial que pone este deseo tan hermoso en nuestros corazones, esta sed de querer aprender, de querer seguir profundizando en las escrituras. Así que, señores, hemos estado hablando, ya entramos en la serie de los dones del Espíritu. ¿Ok? Estuvimos dando un preámbulo a todo esto que le llamamos un llamado a la unidad, porque dijimos que no vamos a estar aprendiendo de los dones ni para criticar, ni para nosotros medirnos con nadie, ni para decirle quién está bien y quién está mal. Sobre toda postura o posición está la unidad en Cristo, ¿ok? Ese estudio ya los pueden buscar en la página de YouTube, La Palabra en Movimiento, ya los pueden buscar, ya están arriba, un llamado a la unidad. Luego entramos a la introducción como tal de los dones del Espíritu, donde ahí hablamos el para quién, hablamos del por qué y del para qué de los dones del Espíritu. Y luego comenzamos ya con los dones revelatorios en el que explicamos el don de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo aquí? Sí. Así que hoy entonces vamos a continuar con los dones revelatorios y hoy vamos a hablar del don de profecía. Así que yo le pido a ustedes, ¿verdad? Yo sé que ustedes han orado por esto el día de hoy y llevan orando por mí toda la semana para que el Señor nos habilite, yo lo sé. Así que vamos, como siempre digo, vamos a tomar estos temas con madurez, con humildad, con amor, en unidad y vamos a hablar, ¿verdad? Lo que sabemos, lo que nos han enseñado, pero sobre todo vamos a ver lo que dice la palabra. Una de las razones principales por la que hemos querido traer esta serie de los dones, es porque evidentemente es uno de los temas con el que más abuso hemos experimentado en las iglesias. Hemos sido heridos en gran manera por gente fluyendo en los dones, pero utilizándolos irresponsablemente. Hemos sido grandemente lacerados, gente se ha alejado del cuerpo de Jesucristo y pues, porque no hemos fluido responsablemente y en orden con los dones. Así que el que hayan abusado o exista abuso de estos dones espirituales hoy en día para manipulación, no significa que los vamos a descartar. El que exista un abuso con esto o un mal uso no significa que los vamos a descartar. Al contrario, vamos a ponerle orden al desorden. Como dije la otra vez, no hay nada mejor para un abuso que una buena educación. Usted va a permitir que abusen de usted hasta que usted conozca la verdad. A la que usted conozca la verdad, ya usted no va a darle rienda suelta al abuso, porque ahora que usted sabe la verdad, usted va a decir, lo siento. Lo siento, esto no es de parte del Señor. ¿Están conmigo hasta aquí? Sí. De hecho, esto es lo que Pablo hace, escribiéndole a los corintios con respecto a este tema. Tenían un abuso, un desorden con los dones del Espíritu y Pablo no les dice, mira, vamos a cortar todo esto, dejen de usar los dones. No, al contrario, Pablo comienza a escribir en amor y los trae a orden. ¿Se entiende? Los educa con respecto a esto. Así que comenzamos con los dones revelatorios porque son pues los dones, no vamos a poder tocar toda la lista, ¿verdad? Pero vamos por lo menos comenzar con los dones revelatorios, que son los más controversiales o con los más abusos que hemos tenido. Dando un recap, ¿verdad?, de lo que estuvimos hablando, sabemos que a todos se nos fue dada una manifestación del Espíritu. A todos, no a unos sí, no a otros no, a todos nosotros se nos fue dada una manifestación, un don de parte del cielo. Y una de las metas que tenemos con esta serie es que ustedes puedan encontrar cuáles son esos talentos que el Señor ha depositado en ustedes
Posiblemente ya muchos de ustedes saben cuáles son esos talentos que Dios ha puesto en ustedes. Así que para los que ya saben y los que están en búsqueda, pues lo que queremos es que usted fluya sabiendo para qué es que el Señor ha depositado estos talentos en ustedes. Amén. Amén. Están calladitos hoy, Vero, ¿qué vamos a hacer? Amén, amén. No hay café para nadie hoy. No. Pero bueno, vamos para encima. Una de las preguntas más importantes del último estudio o de la introducción fue el para qué, ¿verdad? ¿Para qué son los dones? ¿Para qué el Señor deposita dones en nosotros? Y voy a caminar rapidito por encima de esto. La edificación de la iglesia fue uno de los para qué para la edificación de la iglesia. ¿Y qué es eso de la edificación? Discutimos que edificar tiene que ver con construir, con levantar, con sostener, con crecer, con fortalecer, con madurar. Para la edificación de la iglesia significa, pues, ¿para qué? Para levantar ese conocimiento, esa educación, para fortalecernos. Pero sobre todo la palabra habla de madurez, de que podamos madurar, crecer en Cristo. ¿Se entiende? Bien. También la palabra habla, Pablo dice que una de las razones por las que se nos es dada esta manifestación es para el bien común. El bien común. Para que entre nosotros en comunidad, nosotros nos hagamos el bien los unos a los otros, nos construyamos habilitados en el Espíritu de Dios, nos levantemos las manos. Ese talento que tú tienes, yo lo necesito para que tú construyas a Cristo en mí y tú necesitas el mío para yo construir a Cristo en ti, los dos habilitados en el Espíritu. ¿Se entiende? Bien. Otro para qué era para que seamos nosotros testigos de que el reino de los cielos se ha acercado. De que el reino de los cielos, tan pronto Cristo llegó, murió, vivió. Tan pronto Cristo llegó, vivió, murió, resucitó y ascendió y dejó su espíritu, el reino de los cielos ya había irrumpido en nuestro plano terrenal. Entonces cuando Cristo asciende, dice, sí, Perdón por interrumpirle, te iba a preguntar qué dijiste para que seamos testigos de qué. para que seamos testigos de que el reino de los cielos ha irrumpido en nuestro plano terrenal. Irrumpido es como que ha entrado, ha llegado. Para que seamos testigos de que el reino de los cielos ha llegado a nuestro plano terrenal. De hecho, cuando Cristo asciende, ¿verdad? Le dice, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa fue una de las encomiendas que le dejó Cristo a sus discípulos, que ellos sean los testigos de que el reino de los cielos había entrado en nuestro plano terrenal. Entonces ahora, al Cristo darnos su Espíritu, cuando Cristo ora en Juan 17 y ora al Padre, le dice, la gloria que me diste yo se las he dado. Refiriéndose a que ahora esa habilidad sobrenatural que Cristo tenía para hacer milagros y hacer señales y prodigios que le demostraran a la gente que el reino de los cielos había llegado, nos las pasaron a ti y a mí. ¿En qué forma nos las pasaron a ti y a mí? En los dones del Espíritu. Talentos, habilidades que se nos son dadas a nosotros por Dios a través de su Espíritu, para que seamos siendo nosotros testigos de que el reino de los cielos ha irrumpido en nuestro plano terrenal. De la misma forma que nosotros podamos seguir haciendo testigos, que la gente pueda ver que el reino de los cielos ha llegado a nuestro plano terrenal. Y sobre todo, los dones del Espíritu se nos son dados para revelarnos a Cristo. Para revelarnos a Cristo. ¿Se entendió? Entonces, si alguien está fluyendo en algún don mal utilizado, y esto no edifica, no te edifica a ti, no te construye, no te levanta, sino que te destruye, esta persona está fluyendo en un desorden. Si no es para el bien común, estamos fluyendo en un desorden. Si esto no hace que la gente diga, Dios está aquí, es un desorden. Y si sobre todo no nos revela quién es Cristo
hay algo pasando ahí. Pero nuevamente, para los abusos y los desórdenes no vamos a descartar, no vamos a cesar la utilización de los dones ni a creer, ni a parar de creer en ellos, sino que vamos a traer ¿qué? Orden. Y vamos a traer el orden por medio de la palabra. Amén. Hasta aquí, señores. Amén. Entonces, hemos visto que hay unos dones más asombrosos que otros. Hemos visto que hay unos dones más expuestos que otros, ¿verdad? Y hay algunos dones como, digamos, la cuestión de la predicación, a veces las alabanzas que están expuestos. Algunos dones donde estás expuesto en una plataforma donde más gente te ve. Y hay otros dones que no son tan expuestos, ¿verdad? El servicio, la limpieza, la comida, la generosidad, la hospitalidad, ¿se entiende? Unos más expuestos, otros más aquí underground, unos más asombrosos, otros menos asombrosos, pero lo más importante de todo es entender que todos, aunque diversos, son iguales en valor. Apunte eso ahí. Los dones del Espíritu, aunque diversos, son iguales en valor. O sea que no porque usted esté más expuesto o usted fluya en un don más asombroso, significa que usted tiene más valor o es más espiritual que una persona que fluye en el don del servicio, limpiando la iglesia o cocinándole a los hermanos que están trabajando, o aquellos que reciben los misioneros en sus casas, o aquellos que aportan monetariamente o con su tiempo a la obra del Señor. ¿Se entiende? Importantísimo, importantísimo, aunque diversos, iguales en valor. Entonces, yo les hablé de tres listas, dos listas, más o menos, ¿verdad? Que encontramos en la palabra. Encontramos unos poquitos en Romanos, otros poquitos en Corintios, en diferentes lugares, y un poquito también en Efesios con respecto a los diferentes dones que Pablo menciona. Pero todos estos tú los vas a ver reunidos en dos categorías importantes. Y estas categorías eran la categoría del servicio y la categoría de enseñar. Todos los dones que usted encuentre en la palabra, usted los va a ver que caen en una de estas dos categorías. Así que podemos empezar diciendo que si usted no sabe cuál ha sido ese don en el que el Señor, Dios mío, está pasando el avión, pero parece que aquí encima de la casa. ¿Usted lo oye? Ay, Dios. Oigo. Está brutal. Eso es JetBlue ahorrando combustible. Mira, si usted está en esa búsqueda de qué será cuáles serán esos talentos que el Señor ha depositado en mí, o cuál será esos dones, pues yo quiero que usted vaya entendiendo que usted está llamado, o ese don, usted va a fluir en el servicio o en la enseñanza. Usted se pregunta ¿qué cosa yo estoy fluyendo más? ¿Yo fluyo más en el servicio o fluyo más en la enseñanza? Y ahí por ahí usted va a empezar a mirar. ¿Por qué, Ahmed? ¿Por qué? ¿Y la profecía qué es? Es la enseñanza. ¿Y el predicar qué? Es la enseñanza. ¿Y el discipular? Es la enseñanza. Y la adoración es el servir. Y la hospitalidad, el servicio, la generosidad, el servicio, la cocinadera, la limpieza. ¿Usted lo ve? ¿Se entiende? ¿Están conmigo? ¿Perdón? No te escucho. Amén. Ajá, recibir la gente, esta parte de ser ujieres, de abrazar a la gente y saludarlos cuando llegan a la iglesia, eso está en el servicio, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de los dones revelatorios, que hablamos de la palabra de ciencia y de sabiduría, algo que sí entendimos y que dejamos bien claro es que ambas cosas fluían de manera sobrenatural. Tanto la palabra de ciencia como la palabra de sabiduría no era acceso a información de manera sobrenatural, que no, en tu naturaleza no había forma de que tú pudieras llegar a eso. Ahora, vamos a empezar a participar, señores. Vamos a hablar entonces del don de profecía. ¿Qué es para ustedes el don de profecía? Alguien que me diga. Aquí, no, recuerde, aquí nadie sabe más que nadie, no hay respuestas buenas o malas.
Lo que queremos es participar en comunidad. ¿Qué es para usted el don de profecía? Palabras reveladas de Dios al hombre. Palabras reveladas de parte de Dios al hombre. Mira qué bello. ¿Alguien más que quiera decirme, en su juicio o en lo que ustedes conocen, qué es para ustedes el don de profecía? Yo estoy de acuerdo con la joven que habló ahora. Robert dice que está de acuerdo. Bueno, la definición como tal de el don profético o la palabra profética se define de la siguiente manera. Es el reporte. Es el reporte humano de una revelación divina. Así que Chay está a molar hasta lo último. Es curioso que utiliza la palabra reporte. Sí, reporte, porque es algo dado. Es algo que no lo produces tú. Exacto. Que por eso me chocó mucho la palabra. Porque algo pasó en el cielo que a ti se te dio la responsabilidad de reportarlo con palabras humanas. Hello. Estamos aquí. Vamos a traerle orden al abuso. El reporte humano de una revelación divina es comunicar con palabras humanas algo que Dios ha revelado espontáneamente a la mente del hombre. Te lo voy a repetir de nuevo. Es comunicar con palabras humanas algo que Dios ha revelado espontáneamente a la mente del hombre. ¿Lo cogieron? Seguimos. Yeah. Y aquí empiezo yo con mis preguntitas. ¿Está la profecía presente? Parece que estás del lado de la bocina. Ajá. ¿Está la profecía presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quién dijo eso? Yo. Ahí está mi amigo Mollet. Qué bueno. Correcto. La profecía está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ahora la cosa se empieza a poner espesa. ¿Significan lo mismo la profecía del Antiguo Testamento y la del Antiguo y la del Nuevo? ¿Operan igual? ¿Eran lo mismo? No. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver, porque ese es el desorden que tenemos gente en el día de hoy pensando que están fluyendo en el don profético como en el Antiguo Testamento, y ahí es que empezamos a desentendernos de la obra redentora de Cristo y el propósito por el cual se nos han sido dadas estas manifestaciones. ¿Ok? ¿Quieren ir conmigo a verlo? Vamos. La iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia neotestamentaria, esta es la iglesia que sale después que Cristo es ascendido. Esta iglesia se dio a conocer o se caracterizaba porque había un fluir del poder de Dios manifestada en esta gente por medio de los dones del Espíritu. Estas cosas no pasaban. Que la gente pegara a levantarse, los paralíticos, los ciegos empezaran a ver, que empezaban a hablar en otros idiomas las grandezas del Señor. Estas cosas no pasaban. Y de momento, todos estos discípulos, toda esta gente, todos estos seguidores de Cristo que fueron bautizados en Pentecostés, comenzaron a fluir en estos dones. Y la gente empezó a decir, espérate, el reino de los cielos ha llegado aquí, ¿se entiende? Por esto es que se caracterizó la iglesia del Nuevo Testamento, porque era una iglesia que fluía poderosamente en la presencia de Dios. ¿Ok? En el Antiguo Testamento esto no era así, señores. En el Antiguo Testamento existían dones y específicamente el don de la profecía no era algo que fluía como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el don profético fluía por medio de algunos
hombres, y mire bien la palabra que usé, algunos hombres separados, escogidos para Dios. ¿Se entiende? En el Antiguo Testamento, el don profético o la profecía fluía en algunos hombres escogidos por Dios y separados para Dios, para esto específicamente. ¿Ok? Eso es lo que llamamos la palabra consagración, cuando tú separas a la gente específicamente para algunas cosas. ¿Hasta aquí están conmigo? Sí. Amén. Oh, entonces, en el Antiguo Testamento la profecía era la manera o la forma en que a Dios le plació dar sus palabras y consejos a los hombres que iban a ser los representantes de Dios ante las naciones que no les conocían. Este argumento es muy importante porque es necesario entender el porqué de las cosas. ¿Para qué Dios le va a dar esta responsabilidad o este don a esta persona separada? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento Dios estaba formando a su pueblo, porque su pueblo iban a ser los representantes de Dios en esta tierra, y ese pueblo iban a darle a conocer a Dios a las otras naciones paganas que no conocían a Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso el don de la profecía en el Antiguo Testamento era la manera en la que Dios le plació dar sus palabras directas a los labios del hombre. Lo que tú quieres decir es que esa revelación venía directamente de Dios. Directamente de Dios a los labios del hombre. ¡Boom! Esa palabra era infalible, no se equivocaba. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo ellos sabían que ese hombre estaba hablando las palabras de Dios? Porque si hablaba otra cosa que no fuera lo que Dios decía, se moría. Así era que la gente sabía, este tipo está hablando una palabra infalible que no se equivoca, que proviene de Dios. Porque si no la habla como es, bye bye. Por eso la gente respetaba la palabra del profeta, porque mientras ese profeta esté vivo, está hablando la palabra de Dios. ¿Usted lo ve? Una vez pasan los tiempos de Moisés y comienza el pueblo de Dios a reunirse como las tribus, y empezamos a caminar en ese timeline del Viejo Testamento. Los profetas entonces, recuerde que ya Moisés empieza a escribir, Josué empieza a escribir, y entonces cuando Dios le da la responsabilidad a los hombres, esto que te estoy dando para hablar, empiézalo a escribir para que mi pueblo pueda revisar estas palabras que yo les estoy diciendo, puedan memorizárselas, puedan estudiarlas. Vamos, ahora las escribe. Y cuando empiezan entonces a notarizar esa palabra que fluía por los labios del profeta, la responsabilidad de notarizar las instrucciones, la palabra de Dios, el consejo de Dios para su pueblo, que recuerden que estaba siendo formado para ser los embajadores de Dios en la tierra, para dar a conocer a Dios a las demás naciones. La responsabilidad de notarizar eso era la responsabilidad de los profetas. O sea que ellos recibían el mensaje de Dios y también lo escribían. En algún momento dado de esa escritura, los profetas comienzan a hablar cosas que no se ajustaban al tiempo que ellos estaban viviendo. Y los profetas empiezan a hablar sobre un tiempo futuro. Ellos empiezan a hablar en medio del dolor, en medio de las situaciones que están pasando. Los profetas empiezan a apuntar hacia un tiempo futuro donde las cosas van a cambiar. ¿Lo ven?
donde las cosas van a ser distintas, donde este pueblo que Dios ha estado tratando de formar van a verdaderamente ser transformados de una forma y van a ser los embajadores de Dios y van a darle a conocer a Dios a todas las naciones del mundo. Isaías fue uno de los profetas que más spoilers dio, o hints, o preview, o adelanto. Fue de los profetas que más escribió sobre esos tiempos futuros. Entonces, de momento comenzamos a ver que la mayoría de los profetas comenzaban a fluir con respecto a lo que iba a suceder en el futuro. Todavía mientras hablaban, aunque apuntando hacia el futuro, esa palabra era infalible. Esa palabra era la palabra de Dios hablada. ¿Se entiende? Por eso es que la llaman el canon. Por eso es que todas esas profecías están aquí, porque se identifica como la palabra misma de Dios, inspirada en el Espíritu. ¿Se entiende? Entonces nos vamos dando cuenta, cuando usted vira para atrás y empieza a ver todas las profecías del Antiguo Testamento, todas apuntan a ese mismo tiempo futuro y todas apuntan al mismo personaje. Todas las profecías apuntan a Cristo. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, mire si estas profecías apuntaban a que todo iba a cambiar. Que un día un profeta llamado Joel dice, mira, ¿verdad? Le voy a dar mis palabras para hacérselo más suave. Este profeta, él profetiza y lo que él dice en este mensaje es, mira, ahora el Espíritu de Dios y la palabra de Dios viene a esta persona consagrada. Es un grupo selecto, pequeño, separado para Dios. Pero vendrá un día donde ese Espíritu será derramado sobre toda carne. Será derramado sobre los hijos y las hijas, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Ya no. Joel empieza a hablar de un tiempo donde no van a ser 2 o 3 consagrados, sino que van a ser todos los creyentes. Tú decías eso en ese momento y dices, este tipo está loco. Es que no va a haber manera de que todo el mundo sea lleno del Espíritu, porque toda esta gente son pecadores. Ninguno de nosotros podemos vivir como viven estos profetas que se dedican a Dios. ¿Se entiende? ¿Están conmigo hasta aquí? Sí. Y Joel dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestros ancianos verán visiones. Y por ahí para abajo sigue hablando. Entonces, de momento llega este personaje llamado el Cristo. Y llegó a revolucionar todas las cosas. Escuche bien esto que le voy a decir, porque aquí es que viene el breaking point. Aquí es donde todo cambia. Al llegar Cristo, Él fue la máxima revelación de Dios. La palabra profética manifestada en todo su esplendor y en toda su expresión. Eso fue Cristo. ¿Ok? Eso fue Cristo. Al llegar Cristo, Él fue la máxima revelación de Dios, la palabra profética manifestada en todo su esplendor y en toda su expresión. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas iban a hablar, decían, así dice el Señor, porque ellos no podían decir, así es que a mí me parece que Dios quiere hablar, porque si hacían eso, mira, se morían. Por eso es que las profecías del Antiguo Testamento comienzan diciendo, así dice el Señor, porque verdaderamente esa palabra era lo que decía Dios. Si llega a pasar eso ahora, tú eres la gente. Escúchame bien que vamos por ahí. Ay, perdón. Cuando Cristo llega, Cristo era la expresión de así dice el Señor. ¿Usted lo vio? Jesucristo mismo es la verdad.
Y el propósito final de la ley, de todas las profecías, de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, el propósito final de todo lo que Dios habló es Cristo. Entonces, habiendo venido Cristo, la pregunta es, ¿existe necesidad de la profecía como se manejaba en el Antiguo Testamento? ¿Existe la necesidad de que Dios anuncie sus palabras por medio de profetas cuando la profecía ya se cumplió y la manifestación de Dios llegó a la tierra? Contésteme, por favor. No. No es necesaria la profecía como la conocemos en el Antiguo Testamento. No es necesario que Dios venga a los labios del hombre porque ya Dios mismo descendió en carne. ¿Usted lo ve? Por favor, pregunte ahora si usted no entiende esto, porque este básicamente es el soporte de lo que vamos a hablar. Ok, básicamente la profecía del Antiguo Testamento, que era cuando el Señor le ponía las palabras de él a los hombres, que ellos tienen que decir, mira, si te dice el Señor y todas esas cosas, no es necesario en este tiempo, porque ya él cumplió pues lo que él dijo, ¿entiendes? En la tierra, ya llegó a la tierra, ya lo crucificaron, ya resucitó, todas esas cosas. ¿Ve? Eso se llama una comprensión de lectura. Bello. En el examen Y ahí, es que quiero estar, tú sabes. ya en el examen, ya sacaste ahí tu 100. Míralo así. Si el propósito del profeta era revelarle las palabras de Dios al hombre, revelarle el carácter de Dios al hombre para transformarlos, para formar ese pueblo que iba a dar a conocer a Dios al mundo. Si el propósito de esa palabra era ese, ¿qué vino a hacer Cristo? A revelar el carácter del Padre. Él era la profecía. Él era el profeta mayor. No era necesario que nadie profetizara nada porque Él era Dios mismo entre los hombres. Si algo debía escribirse, eran las palabras ¿de quién? De Cristo, que eran las palabras de Dios mismo. ¿Lo vio? Bello. Pero, ok, entiendo eso. Pero una pregunta que te hago. Entonces, ¿para qué en este tiempo, o sea, si tú me estás diciendo eso, la profecía, para que en este tiempo se profetiza? Hold your horses, hold your horses. Vamos por ahí, todo suave. Esto trae obligatoriamente la pregunta de que si esto significa que entonces ya el Señor no va a utilizar ese don de profecía más nunca. No, señores. Esto no significa que ya el don de profecía ni la profecía no se va a utilizar. Esto simplemente significa que la profecía junto con su don va a tener un cambio de propósito. Ya el propósito de la profecía no es comunicar la palabra de Dios infalible a los hombres y que si tú lo haces mal te muere, porque ya eso lo hizo. Infalible significa que no se equivoca. Ya el propósito de la profecía no va a ser comunicar la palabra de Dios infalible, que no se equivoca y que si tú fallas te muere. Ya ese no es el propósito, porque ya eso lo cumplió Cristo y Él murió por todos aquellos hombres que pudieron haber muerto diciendo que Dios dijo y no dijo. ¿Ves? Ahora el propósito de la profecía tiene otro job description. Eso es lo que pasa. No es que vamos a salir de la profecía porque ya Cristo vino y lo cumplió todo. No. El don va a seguir fluyendo. Simplemente que el propósito del don va a tener un significado distinto. ¿Ok? Entonces, ya vuelvo a repetirlo un poquito más organizado. Ya la profecía no tenía la responsabilidad o el propósito de anunciar o revelar o apuntar a un plan futuro, porque ya ese plan futuro había llegado.
Entonces, si el plan futuro llegó, ya no hay que anunciar nada. Porque ya está aquí. Ahora, ¿cuál es entonces el nuevo uso? El nuevo job description, el nuevo propósito que tiene el don profético habiendo Cristo llegado. Vamos allá. Ahora, el recuento de la palabra de Dios escrita, mejor conocida como la palabra, porque cuando Cristo vino la Biblia se siguió escribiendo, el canon se siguió escribiendo, ¿sí o no? Ahora la responsabilidad que tenían los profetas de escribir la palabra de Dios, acuérdate, ellos hablaban y escribían, ahora va a hablar Cristo, pero Cristo no escribía, escribiía otra gente, ¿verdad que sí? Entonces ahora el recuento de la palabra de Dios escrita, mejor conocida como la Biblia o el canon, no estaba en las manos de los profetas. Ahora estaban en manos de unos tipos que fueron impactados por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, sus palabras, sus enseñanzas, su ejemplo. Unos tipos que Cristo se los encontró en el camino y le dijo, mira, sígueme. Y a esos tipos el Señor le llamó sus apóstoles. ¿Lo ves? La responsabilidad o una de las responsabilidades que tenía el don profético en el pasado, que era el recuento, la escritura, la notarización de la palabra de Dios para el hombre, ahora en vez de estar en manos de los profetas, pasan a manos de unos tipos que fueron llamados, enseñados y fueron testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y a ese grupo de locos los llamó los apóstoles. ¿Ok? Entonces, aquí tengo que hacer un paréntesis, ¿ok? Sígame, no se me pierda. Voy a explicar ahora el cambio de propósito. Sí, estoy motivada a preguntar. Voy, espérate, que es que tengo que hacer este paréntesis aquí. Porque aquí entonces mencionamos los apóstoles y esto es muy importante. Porque entonces, recuerda, el don profético era hablar la palabra de Dios y notarizarla. Entonces ahora, ¿quién hablaba la misma palabra de Dios? Cristo. ¿Y quién entonces ahora notarizaba? Los apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Porque ahora entonces tenemos gente que se llama apóstoles por ahí. Las responsabilidades de los apóstoles eran los testigos oculares de Cristo. La responsabilidad de los apóstoles era escribir el testimonio como testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Fueron los reporteros. Los reporteros. También se conocía a los apóstoles como alguien que apoyaba la fundación de obras pioneras y cuya pasión fluía en apoyar y cuidar a los pastores de estas obras. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los apóstoles? Irse a predicar el evangelio, a sembrar la iglesia y a discipularlas y a ser testigos, ¿se entiende? ¿Hay apóstoles hoy en día? Yo no voy a contestar esa pregunta. Por lo menos yo sé que hoy en día no tenemos testigos oculares que puedan testificar de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sí sé que hay gente apasionada por sembrar iglesias, discipularlas, levantarlas y soportarlas. Si se deben usar el nombre de apóstol, no sé, señores. Pero vamos por encima porque tengo una muchacha que me está haciendo así con los dedos para que yo explique. Si nos paramos... Sí. Ok, ahora entonces el ministerio profético transiciona a una obra mucho más amplia en el espíritu, como dijo Joel. Shai, ahora, en vez del don de profecía como antes que se decía, así dice el Señor, Dios le da un nuevo job description y dice, este don profético no va a ser para estos 2 o 3, porque ahora yo voy a derramar de mi espíritu y mis hijos y mis hijas profetizarán. Esto fue lo que Pedro vio en Pentecostés. ¿Ok?
Que toda esa gente, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, pegaron a temblar y pegaron a hablar otros idiomas, y la gente empezó a decir, están borrachos. Y Pedro dijo, no están borrachos nada. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo que Joel dijo, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Así que, ¿cómo comienza el cambio del job description o el cambio del propósito del don profético? Número 1. Ya no es la palabra de Dios infalible al hombre, porque eso lo hace ahora Cristo. Ya no es la notarización de esa palabra que Dios le da a los hombres, porque eso lo hacen los apóstoles. ¿Y qué rayo hace entonces el don profético? Empezando, lo primero que hizo, en vez de dárselo a 2 o 3, se lo voy a dar a mis hijos y mis hijas. Voy a derramar de ese espíritu y voy a derramar de esos dones. Entonces, las nuevas responsabilidades del don profético o el ministerio de profecía están plasmadas en Primera de Corintios 14:13. Por fin llegué, Chay, por fin llegué. Primera de Corintios capítulo 14, ¿ok? Búscalo, Chay, porque yo quiero que tú lo apuntes, y todos los que puedan buscarlo, búsquenlo. Primera de Corintios capítulo 14, vamos al verso 13, perdón. Sí. Es más, Chay, léelo tú, búscalo ahí, léelo. Antes de que yo me Primera de Corintios capítulo 14, verso 13. Ok. Espérate, que antes Vero quería decir algo. ¿Qué tú querías decir, Vero? ya me dijiste que con esa transición, Duro. con esa transición ya no es la palabra de Dios infalible, sino que ya es Cristo mismo, ¿verdad? Ahora lo hace Cristo. Pero mencionaste una segunda. Sí, que ya no lo estoy cogiendo las responsabilidades del don profético en el Antiguo Testamento y estoy mostrando a dónde fueron, a quién fueron esas nuevas responsabilidades. En el Antiguo Testamento, el don de profecía era la palabra de Dios infalible, que no se equivoca. La palabra de Dios hablada a los hombres. Ya eso no lo hacen los hombres, porque ahora lo hace Cristo. Él es el profeta mayor, Él es la expresión del carácter de Dios. Lo otro que hacían era la notarización de las escrituras, de esa palabra que Dios hablaba. Ya eso tampoco lo hacen los profetas, ahora lo hacen los apóstoles. Entonces, pues el profeta se quedó sin responsabilidades. No, señores, vamos ahora. Las responsabilidades del don profético o el ministerio profético de la iglesia neotestamentaria, después que Cristo muere, resucita, asciende y nos deja los dones, este es el propósito del don profético. Chay, léete Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. el verso 13, déjame ver, que no quiero equivocarme. Empieza donde dice, procurad alcanzar el amor. ¿Qué verso es ese? Eso no está aquí, ya ves. Primera de Corintios. Primera de Corintios 14 y versículo 13. El 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlo. Voy, estoy llegando. Eso fue que me equivoqué, perdonen. Tranquilo. Es 14:1. Ay, mi madre. Sí. Espérate, mira lo que pasa. Es que no es 14:13, es 14 del 1 al 3. Ay, mi madre. Perdón. Okay. Viste, somos humanos. Primera de Corintios 14 del 1 al 3. Y yo lo leí así, 14:13. Ay, mi madre. Vamos, Chay. Primera de Corintios 14 del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo... Suave, vamos. Tú puedes. Yo sé que tú puedes hacerlo suave. Vamos suavecito. Empieza otra vez. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso a mí me encanta Pablo.
Porque Él nos revela el plan de... Mira, cuando la palabra dice que Pablo fue impactado por esa luz y él estuvo ciego varios días. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, mira, mano, ustedes piensan que como yo no me jacto de las cosas que yo sé, ustedes piensan que yo soy un charro. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. A mí se me fueron reveladas todas las cosas. Y eso para mí es un texto, pero que le revienta la coclaina a cualquiera. Porque a Pablo, en ese tiempo que él estuvo ciego, él cuenta y dice, a mí se me fue llevado al tercer cielo. Yo no sé si en el espíritu o en la carne o cómo fue, pero yo sé que subí. Y cuando subí vi todas las cosas. Por eso es que a mí me gusta Pablo. Porque muy poca gente recibieron revelaciones como la que recibió Pablo y como la que recibió Juan para escribir el Apocalipsis. Pablo está diciendo, procurad alcanzar el amor sobre todas las cosas, olvídate de todo esto, de tus posturas, ámense primero que nada, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. ¿Se entiende? Sobre todo que profeticéis. Pero amén, entonces, si ya esa responsabilidad de la palabra de Dios a los hombres la tuvo Cristo y los de escribir la tuvieron los apóstoles, ¿por qué Pablo nos está diciendo que sigamos haciendo la cuestión de profetizar? Y aquí es que Pablo explica el cambio de funciones que tiene el don y el ministerio profético. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres porque no se entienden. Habla a Dios. Nadie lo entiende. Dice, sino que en su espíritu habla misterio. Pero aquí está el texto clave. Este es el texto que tú puedes anotar para las nuevas funciones del don profético. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. Así que cuando tú definiste el don de profecía, cuando definimos el don de profecía, que decía que es el reporte humano, no infalible, no autoritativo, es el reporte humano de algo que Dios reveló. Ahora lo ves. Pablo dice que cuando profetizamos hablamos a los hombres. Y aquí está la hermosa palabra que a mí me gusta tanto, que es el para. El que profetiza habla a los hombres para, número 1, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. El pastor José Lo Mercado lo pone de esta manera y lo cito a él. La profecía del Nuevo Testamento no es anunciar una nueva revelación de parte de Dios, sino que es para él fortalecimiento y beneficio de los creyentes. Entonces a Dios le place, por medio de su espíritu, derramarlo sobre todos los creyentes que han reconocido que Cristo es el Señor, y en ese derramamiento del espíritu a unos los constituyó maestros, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros... ¿Se entiende? Y a esos que les dio el don de profecía, ya tiene entonces un cambio de responsabilidades. Ese don profético que que Dios derramó por medio de su espíritu, no es el mismo don del Antiguo Testamento. Ahora, este espíritu revela, sigue siendo un don revelatorio. El Señor revela al corazón del hombre cosas sobrenaturales, cosas que el hombre no puede accesar de manera natural. Pero el propósito por el cual Dios le revela esto al profeta es para edificar, exhortar y consolar. Hasta aquí. ¿Se entendió? Sí. Amén. ¿Vieron el cambio? Deme un turno. Adelante. Tengo dudas. Dime. Entonces, todavía en las iglesias
esas personas que hablan en lenguas que Ujú, nosotros no entendemos, que ujú. vienen a nosotros y hablándonos en lengua, pues qué efecto tiene si nosotros no los entendemos y no sabemos si están diciendo la verdad y entonces Realmente no sé qué estás cómo diciendo. son juzgados, porque, pues, Pues, porque eso es una duda que yo siempre tengo. Si tú me vas a decir algo, pues dime lo que yo te entiendo, no me lo digas en lengua, porque en lengua no lo entiendo. Entonces me puedes totalmente. estar engañando. Sí, totalmente. Háblame en ajoya habichuela. Y por eso es que Pablo le pone orden en este mismo capítulo 14. Pablo le pone orden al don de lenguas y explica qué es lo que pasa. ¿Ve? Aquí en este cortito, nuestro próximo estudio, si nosotros logramos terminar hoy profecía, que lo dudo, pero el próximo estudio que vamos a dar para terminar el don revelatorio es el don de lenguas. Pues puedo añadir algo para que ella no se quede con la duda. ¿Hoy? Ok. Sí, dale. No, porque yo siempre tuve la misma pregunta que ella. Pues dale, dispáralo. Y yo te la decía mucho. Pero tú me dices, ¿verdad? Me puedes corregir si yo estoy equivocada o lo aprendí mal. Claro, o cualquiera de nosotros que sabe aquí, sí. pues podemos, ¿verdad? Aquí nadie sabe más que nadie. Esto es lo bueno de esto es que es la palabra. Se dieron cuenta que Ahmed no definió cuál es la nueva responsabilidad del don profético. Estamos utilizando Primera de Corintios, capítulo 14, de los versos del 1 al 3. Pablo es quien define las nuevas responsabilidades. Vale, mami. No, era simplemente que yo no lo entendía igual. Yo siempre le preguntaba a Meti, ¿verdad? Lo volvía loco preguntándole por qué se hablan las mismas lenguas todo el tiempo, porque es algo que yo no entiendo y no entendía. Claro. Ahora bien, cuando mi pastor nos enseña, ¿verdad? Cito las palabras de Gadiel, nos habla sobre este don. Él siempre hablaba de que ¿verdad? Para cuando alguien habla en lenguas debe haber, ¿verdad? Una interpretación, ¿verdad? Un intérprete. Un intérprete, ¿verdad? Que eso puede ser que llegue a alguien y le diga, pastor, es esto, ¿verdad? Sí, tal cosa, porque sí. es una conexión en el espíritu. O muchas veces pasa, ¿verdad? Y él decía, si a usted, ¿verdad? Tiene ese don de hablar en lenguas, ¿verdad? Es algo de su espíritu. Exacto. ¿Verdad? Que no es algo como que se debe hacer out loud si tú no tienes un intérprete, por lo mismo que tú estás explicando, no lo vas a entender. Hay gente que obviamente el Señor le da ese don de hablar en lenguas o a veces hasta adorar en lenguas, pero es algo de su espíritu, que no es algo que va hacia donde alguien a hablarle lenguas, porque esa persona, si no tiene un intérprete, no lo va a poder traducir. Claro, eso está muy bien, mi amor. Pero yo no lo entendía y yo leía esta parte de esta porción bíblica y no entendía porque decía, pero es que realmente ahí te lo explica y te dice, Sí. no lo vas a entender Sí. si no tienes a alguien que te lo... En resumen, ¿verdad? Esto lo vamos a hablar en el estudio de las lenguas, pero para que no te quedes con eso en el aire, lo que Pablo explica es lo siguiente. Él dice, esto de hablar en lenguas es algo bien íntimo de tu espíritu con Dios. Es un lenguaje divino. La palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y en ese lenguaje divino existe el lenguaje de las lenguas, es algo de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Que solamente tu espíritu y el Espíritu de Dios lo entienden, nadie más. Pablo dice que hay dos approach o dos acercamientos a este don, el íntimo tuyo con Dios y el acercamiento en una reunión congregacional donde hay más gente, que es el asunto que tú me traes. Cuando tú estás en algún lugar y alguien viene donde ti hablando lengua, tú no lo entiendes. Pablo dice que eso no debe suceder. Pablo dice que eso es un desorden, que a nada te aprovecha a ti escuchar a una persona hablando un idioma que tú no entiendes. Por eso Pablo dice, prefieran profetizar, que eso la gente lo entiende y los edifica, los exhorta, los levanta, los anima. Prefieran profetizar a hablar en lenguas, porque las lenguas te edifican solamente a ti, porque es una comunicación con Dios, pero no edifica a más nadie. Así que por eso Pablo dice, cuando estén en una reunión pública, si no hay alguien que interprete esas lenguas, pues mira, calladito tú con Dios, háblala, manifiesta que tu espíritu se manifieste, pero
que no sea a una viva voz para que nadie se confunda. Ese es el concepto del orden que Pablo trae a este don, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces lo podemos ver también como un desorden cuando vamos por ahí o prendemos el televisor y hay algo religioso y hay un pastor hablando en lengua todo lo que da y la esposa es la que lo él hablando en lengua y ella es la intérprete. Mira, en esto de juzgar, en esto, no es juzgar, no es juzgar, es que también entonces eso se puede prestar para charlatanes como todo. se puede prestar, esa es la razón principal. Esa es la razón principal por la que estamos haciendo esto, porque estas personas que pueden utilizar esto para manipulación, pues van a abusar mientras la gente no sepa cuál es el orden. Y ese es el propósito de esto. Ahora, en el proceso o en la acción de determinar dónde hay un desorden o dónde es Dios y dónde no es Dios, yo no entro mucho. Yo dejo que el Espíritu Santo sea el que traiga paz a nosotros. Por eso la palabra dice escucharlo todo, retener lo bueno. A mí no me gusta cuando yo escucho eso en la radio, pero eso soy yo, no significa. Yo te puedo, o sea, cuando entremos a ese estudio de las lenguas específicamente, yo te puedo dar testimonio de que así, a mí no me gusta, pero yo he estado en el carro y he escuchado a alguien en vivo y eso ha impactado mi vida de una manera que, como si mi espíritu entendiera lo que esa persona está diciendo y he comenzado a llorar. O sea, no me gusta decir a viva voz, eso es un desorden o generalizar de que cada vez que tú escuchas a alguien en la radio hablando lengua es un desorden. No me atrevo porque verdaderamente sería irresponsable de mi parte encajonar a Dios a un sí o un no. Pero sí podemos ver el marco del orden que Pablo pone. Y bajo el marco del orden que Pablo pone, dice que no se hable lenguas si no hay un intérprete. Eso es el marco que Pablo pone. Yo no voy a entrar, ¿verdad?, en cuándo es Dios y cuándo no es Dios, porque honestamente eso no me toca a mí. Obremos nosotros y seamos llenos del Espíritu. ¿Ah? Vamos aprendiendo en el camino. Vamos aprendiendo en el camino. Pero ese camino al andar. Mira, ese estudio va a estar bueno, así que prepárense, ¿ok? Ok. Oye, y entonces de la misma forma vamos a ir mirando si el Señor, gloria a Dios, gracias Ida, que está de acuerdo, ¿verdad? Que está de acuerdo con el que dimos. Adelante. Amén. Discúlpame, mira, yo le entiendo a ella porque en mi caso personal, yo llegué a la iglesia así bien escéptico, ¿me entiendes? Yo tuve una experiencia en mi trabajo por muchos años donde, pues, dentro de esa situación, yo llego a la iglesia. Yo tenía un compañero de trabajo que era hermano de un pastor, pero él, el compañero de trabajo mío y él como copastor de esa iglesia. Yo no conocía nunca conocía al hermano de mi compañero de trabajo, pero sí escuchaba a mi compañero de trabajo decir en el trabajo que él y su hermano se iban a hacer millonarios en la iglesia. O sea, a ese nivel. Y en esa circunstancia llego yo a la iglesia con Ana, o sea, por primera vez, porque nunca había ido a una iglesia. Wow. Te podrás imaginar, o sea, te podrás imaginar. Así mismo es lo que, o sea, por eso es que yo la comprendo a ella, porque hay muchas personas que utilizan estas situaciones espirituales que son bien complejas o sea, porque es como dice la palabra, o sea, hay cosas que tú no puedes entenderlas, o sea, no le puedes buscar lógica porque no existe lógica. Son misterios. Sí. Son misterios. Entonces, ahí está el discernimiento de uno bien personal y bien interno en tú
identificar que estás en el sitio correcto, que estás escuchando a la persona correcta. O sea, que acuérdate que la fe entra por el oír, ¿no? O sea, claro. Entonces, pues ahí es, y los oídos son la ventana del corazón, como uno dice. O sea, todo lo que entra llega a tu mente y a tu corazón, todo lo que entra por el oído. Pues exacto. ahí es que entra ese discernimiento de que tú no puedes prestarle tus oídos a todo el mundo, aunque te diga que viene de parte del Señor. Mira, tú vas a ser manipulado, abusado y herido mientras tú no sepas cuál es la verdad. Y es en todo. Y es en todo, en todo. No es esto, no. Tú vas a ser manipulado, abusado, herido, mientras tú no sepas la verdad. Por eso es que es importante. Mira, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos han recibido un estudio bíblico con respecto a esto? Porque muchas veces no se enseña en las iglesias. Entonces, ningún movimiento quiere que la responsabilidad dada al pueblo de Dios, que fue juzgar, es nuestra responsabilidad juzgar estas cosas, estas profecías. Los movimientos no quieren tener a la iglesia juzgando cada profecía porque eso les daña el plan que tengan. Entonces no lo enseñan. Van a abusar de ti, te van a herir y te van a manipular y van a lograr que tú hagas lo que ellos quieran mientras tú no conozcas la verdad. Por eso es que estamos enseñando esto, porque yo quiero que en mi marquesina se manifiesten estos dones. Yo quiero que usted edifique su iglesia, que usted fluya en estos dones, pero en orden. ¿Se entendió? Gracias por eso. A Ramón y a Mami, me encantó los comentarios. Entonces, volviendo a la profecía, ¿cuáles son las nuevas responsabilidades? Edificar, exhortar y consolar. ¿Qué es la edificación? Eso nosotros ya lo vimos porque cuando expliqué el para qué de los dones es para la edificación. La profecía sigue siendo el reporte humano de una revelación de Dios. Sigue siendo eso. La diferencia es que en vez de ser infalible como en el Antiguo Testamento, porque antes, si tú fallabas, te morías. Ahora, por la gracia de Cristo, lo que esto está diciendo es, mira, brother, yo te sigo revelando, pero como tú eres pecador, tú tienes que entender que eso tiene que pasar por tu vaso y tú eres un vaso sucio. Y como tú eres un vaso sucio, ese mensaje de Dios, tú tienes que llevarlo con cuidado porque puede ser que salga puro o puede ser que salga dañado, porque tú lo tienes que interpretar. Puede ser que sea lo que Dios dijo o puede ser que sean dos cantos de pepperoni. Por eso el approach con el don de profecía no puede ser así te dice Dios, porque si tú vas a decir así te dice Dios, significa que si tú estás fallando vas a caer muerto. Pero como sabemos que no... Amén. Esa palabra, así te dice el Señor, cuando te tocan la cabeza y todas esas cosas, eso se ve en casi todas las iglesias. Eso se escucha en casi todas las iglesias. Totalmente, yo vengo de ahí. Y no es que no estén fluyendo en el don profético. Es que no les han enseñado cómo fluir en orden y responsablemente. Y también, como dijiste ahorita, están volviendo a la profecía del Antiguo Testamento. Si yo te digo así te dice Dios, pues tú no vas a juzgar. Tú no vas a cuestionar, tú no vas a decir, Es que mira, tú sabes lo que pasa, que también yo siento que han normalizado mucho la profecía, porque si tú vienes a ver, antes, en el Antiguo Testamento, la gente no iba corriendo al altar para escuchar, no, que ahora vas a tener prosperidad, que ahora vas a tener chavo, que ahora... O sea, la gente literalmente ni se acercaba porque eso le daba miedo, porque Dios decía palabras fuertes. Y sin embargo, ahora siempre todo el mundo como que pasa al frente, no, sí, porque rápido quieren escuchar, no,
que en 10 días vas a tener tal casa, que en 2 días vas a tener tal dinero, que si tú, ay, ¿qué es eso, en verdad? Por eso te digo que realmente esto se ha sensacionalizado y se ha transformado en algo que se utiliza para controlar, para abusar, para llevar agendas personales y no el orden de Dios. Usted se acuerda que yo le dije que nosotros hemos tenido el privilegio de colaborar con Dios en esto, que somos el nene que está lavando la guagua y que Dios sabe que lo vamos a hacer mal, pero Él nos va enseñando. Esto es una de las cosas principales, por eso es que lo queremos enseñar, porque están abusando, están haciéndonos adictos espirituales a que pases cada vez para que te digan algo lindo y llegaste a tu casa, el jefe te gritó, se te explotaron las gomas del carro, perdiste la bendición, tienes que volver al otro día y tienes que volver a pasar al frente para que te digan algo lindo. Y como tienes que volver... Somos vasos sucios. Es verdad, somos vasos sucios todos. Claro, entonces tienes que volver a visitar ese lugar. Exacto. Tienes que volver a visitar... Sí. Y es verdad que somos vasos sucios y sí tenemos que pensar bien cuando pues, el Señor nos lleva a decir algo porque podemos pecar. Por eso es que el approach con este don tiene que ser distinto. El approach no puede ser así, te dice Dios. Tiene que ser distinto y lo vamos a ver. ¿Entiendes? Pero el abuso, lo que está haciendo estos tipos de dones revelatorios, lo que está creando los movimientos de hoy en día, y no es por criticar, es que hay que señalar el desorden, porque Dios quiere manifestarse en las iglesias. Dios quiere hablar, ¿para qué? Para edificar, exhortar y consolar, pero tenemos que llegar a ese orden. Dios quiere seguir moviéndose. Claro que el Señor quiere levantarte y que tú seas fortalecido, pero las iglesias lo están utilizando para crear y generar adictos, para que seamos adictos a eso, a esa palabra, que te digan que todo va a estar bien, a esa palabra de parte de Dios, y que tú tengas que ir. Y señores, yo soy vendedor. Esto es Finanza 101. Si tú vas una vez a la iglesia y me das 5 pesos, ¿qué pasaría si yo logro que tú vuelvas 3 veces en semana? Por favor, no podemos seguir siendo ilusos. No podemos seguir. Tenemos que ponerle orden a estas cosas. Yo voy a añadir esto para no alargarlo mucho, pero creo que es importante. En nuestra naturalidad, ¿verdad? Siempre, y lo podemos ver desde el principio, nosotros queremos llegar y siempre estamos buscándole una respuesta a todo. Ajá. Nosotros queremos saber el porqué de Dios, queremos saber por qué Dios hace las cosas, y siempre queremos saber algo por encima de la sobrenaturalidad de Dios. Por eso la gente va y le paga al espiritista, la gente va y le paga al que lee las cartas, al que te lee las piedras, la bola, esto, aquello, lo otro. Porque nos gusta, en nuestra naturalidad queremos saber qué va a pasar, queremos saber qué nos trae el futuro. Exacto. Pero el que hayamos normalizado, como dice Shai, esto de la profecía no crea el mismo impacto que posiblemente creaba antes. La gente no pasaba al frente porque la palabra de Dios era contundente, la palabra de Dios era fuerte y era específica. Ahora posiblemente no estamos tomando con seriedad cuando es el momento en que el Dios habla. ¿Ves? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos con prejuicios porque nos han herido. Muchas veces vamos buscando como una droguita. Vamos y hoy voy detrás de este profeta porque quiero ir a ver qué él me va a decir. Y cuando lo anuncian, el culto se llena. Exacto. Y la realidad, señores, es que nosotros tenemos el canal directo para que Dios nos hable. Nosotros podemos orarle. Yo siempre encontraba y buscaba y no entendía el porqué. Y mi esposo fue quien me enseñó y me dijo, cuando las cosas vienen de Dios, no confunden. Cuando a ti te digan algo, tú lo juzgas en oración. Y usted sabe cuando Dios le habla y cuando es emoción de uno, porque nos siente nuestro ser, nuestro espíritu, todo.
Pero, lamentablemente, como dice Gadiel, somos unos faranduleros, nos Seguro, gusta. eso es lo que pasa. Y yo, mira, yo no dudo. Yo no, Chay, escúchame bien y todos escúchanme bien. Yo lo he dicho anteriormente. Estas enseñanzas, si ahora mismo tú estás siendo confrontado por la palabra, qué bueno. Esto no es para que nos vayamos a nuestras iglesias y empezamos a señalar, esto está mal, esto es un desorden. No, no, el amor y la unidad va por encima de todo esto. Lo que debemos hacer es orar. Si nosotros estamos viendo en nuestras congregaciones un desorden con esto, vamos a orar para que Dios les revele a los líderes que traigamos orden a estas cosas. ¿Ok? Entonces, Esto hay que anhelarlo realmente. O sea, la belleza de lo que son los dones hay que anhelarlo. No es para que nos vayamos con prejuicios, no. Al contrario, hay que orar porque esto hay que anhelarlo. Estas son las bellezas de la sobrenaturalidad de Dios. yo no por dudo, encima de todo. yo no dudo que hay gente genuina que ama a Dios y que fluye en los dones del Espíritu, pero que simplemente no le han enseñado cómo fluir, porque el estigma de que si proviene de Dios, eso nadie lo puede controlar. Si proviene de Dios, tú no me puedes decir cómo fluir en esto, porque es que yo no me controlo, esto viene de Dios, señores. El orden está, y es la palabra. Por eso es que no podemos ser todo unción sin palabra, y tampoco podemos ser todo palabra sin unción. Porque la palabra le trae orden a la unción y la unción le trae poder a la palabra. ¿Se entiende? ¿Ven? Para seguir, porque yo quería terminar a las 9, pero ya ustedes están cansados. Quiero definir. Amén. Dime. ¿Te Vamos puedo a decir algo? Adelante. Ok. Ahora que estás hablando de esa deducción, yo siento que muchos de los profetas que que profetizan y todas esas cosas, pues hay muchas veces en donde ellos se jactan del don de la profecía y literalmente es como que se sienten aludidos ellos mismos, no glorificando a Dios cuando la gente va donde ellos a querer recibir esa profecía. Entonces, también yo te quería contar que una vez a mí me habían invitado a la iglesia, entonces yo no soy de ir como que a otra iglesia, siempre voy a la mía y todas esas cosas, pues me gusta tener cuidado. Claro. Entonces, pues yo fui a una y que sí me invitaba y yo, pues normal, yo dije que sí, pues está bien. Y yo voy a la iglesia y yo empecé a ver cosas bien raras, porque mira, primero fue que 3 personas estaban profetizando a la vez. O sea, así como que al garete. Y como te digo, el Señor, al garete te digo, porque realmente si Dios tiene algo que decir, lo va a decir por una boca. No va a escuchar un revolú por ahí, ¿me entiendes? Y entonces el muchacho, el tipo venía y decía, no, si tú sabes hablar en lengua, pues habla en lengua. Ahora, tú no puedes decirle al Espíritu Santo cuando hace las cosas y cuando no. Y no, mira, o sea, como que el Espíritu Santo se manifiesta. Definitivamente, al hombre, a nosotros se nos pueden ocurrir 4 barbaridades. Por esto, oye, esto es lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Léase el capítulo 12, 13 y 14. ¿Quién sabe lo que habla el capítulo 13 de Primera de Corintios? ¿Quién sabe? Ese capítulo todo el mundo se lo sabe. ¿De qué habla el capítulo 13 de Primera de Corintios? El capítulo 13 de Primera de Corintios habla del amor. El amor es benigno, es sufrido, no es jactancioso. ¿Verdad que sí? Ay. Y el 13 habla del amor, y en el 12 Pablo habla de los dones, y en el 14 habla de la profecía. ¿Por qué Pablo mete el capítulo del amor en medio de los dones y la profecía? Porque es necesario que reine el amor sobre el desorden. Esto es lo mismo que pasaba en Corinto, por esto es que Pablo empieza a poner orden. Pablo decía, yo quiero que fluyan, anhelen los dones y sobre todo la profecía, porque esto es bueno, edifica, pero tenemos que hacerlo en orden. Entonces, Chay, tú vas a ese lugar y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene del amor para que nosotros podamos amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Exacto, porque no fue como que yo dije, no fue como que yo lo vi, yo dije, diantre, saca la iglesia, No, a veces
A veces eso es lo que nos enseñan, a veces eso es lo que nos enseñan y señalamos, pero lo que verdaderamente, genuinamente deben hacer de nosotros es decir, oye, qué pena, mano, verdaderamente que no le han podido enseñar bien. Realmente él a su manera de pensar, él piensa que está súper bien lo que está haciendo y todas esas cosas. Entonces, sin darse cuenta, está confundiendo a la iglesia, porque se supone que nosotros vamos a la iglesia para no ser confundidos, no para que nos confundan más. Exacto. Pero por eso, ¿qué es lo que vemos? Vamos, hablemos a calzón quitado. Verdaderamente, ¿qué es lo más que se ve? Lo más que se ve es el desorden. Es el desorden, es el desorden. Así que vamos a ver muchas cosas. Lo importante es que nosotros podamos entrar a la palabra para nosotros obtener la verdad y ver cuál es el orden, y en base a ese orden nosotros poder juzgar. Esto es un desorden. No voy a cerrar mis oídos, pero es que hay un desorden. Si me vienen a hablar a mí en un desorden, yo te voy a escuchar, pero yo me voy a llevar eso y lo voy a orar. No lo voy a tomar como la profecía del Antiguo Testamento, que eso que me dijeron, eso fue Dios mismo, y si me dicen, divórciate de tu esposa y cásate con otra, lo voy a hacer, como ha habido gente que lo ha hecho. Coge todas tus cosas, deja el país, y cogen y se van y venden todo, y por allá les va peor, porque eran 2 cantos de pepperoni. Y el orden nunca estuvo de parte del profeta y tampoco de parte del otro, porque no lo juzgó, no se lo llevó en oración. ¿Se entendió? Vamos entonces. Para edificar, para exhortar, para consolar. Se supone que la profecía, cuando Dios le pone en el corazón a alguien un mensaje para nosotros, se supone que ese mensaje venga para hacernos madurar, para construirnos, para levantarnos, para hacernos crecer. ¿Se entiende? Dime qué palabras te pueden hacer más madurar, te pueden construir, te pueden levantar que la palabra de Dios. Dime qué cosa puede existir en el mundo espiritual que te levante, que te edifique, que te construya y que te acerque y te revele más a Cristo que la misma palabra de Dios. Nada. No lo vas a encontrar. No la vas a encontrar. Por eso, ese mensaje profético que Dios le da, esa revelación, ese acceso a esa información de manera sobrenatural que Dios le da a esta persona y que esta persona te comunica a ti con temor y con temblor, te tiene que edificar, y para que te edifique tiene que estar alineado con la palabra. O sea que ese profeta no te puede decir nada que te lleve a un desorden, porque la palabra no se contradice. ¿Se entiende? Exhortar, esa exhortación a lo que se refiere es a animar, a motivar, a alentar. Motivarnos, animarnos y alentarnos ¿a qué? ¿A qué? A nosotros continuar en la vida junto a Cristo. A motivarnos, a animarnos, a alentarnos, a continuar aún en medio de situaciones y momentos de dificultad. No a motivarnos a nosotros ir a ser más chavo porque las cosas me van a ir bien. No a motivarnos ni a animarnos a que nuestras emociones siempre estén felices. No a motivarnos y a animarnos a que nunca van a venir problemas. La exhortación es animarnos y motivarnos y alentarnos a nosotros continuar nuestra vida, nuestro caminar en Jesucristo, aún en medio de dificultades. ¿Se entendió? Y por último dice que viene a consolar, viene a traer paz y a brindar fuerzas en momentos de sufrimiento y profundo dolor. Usted ve que entonces esto que dice José Lo Mercado, de que ya el don profético no viene a anunciar una nueva revelación de parte de Dios, sino que es para el fortalecimiento y beneficio de los creyentes. Voy a derramar de mi espíritu, y en ese derramamiento voy a poner del don de profecía en mis hijos. Yo le voy a revelar información
para que esa persona pueda ir donde mis otros hijos y hacerlos madurar, levantarlos, hacerlos crecer en mi palabra, para que esta palabra los motive y los aliente y los anime a seguir sirviéndome a mí, caminando en mí, aunque vengan momentos difíciles, y para que esta palabra les traiga consuelo y fortaleza en momentos de profundo dolor. ¿Qué les parece eso? Y ahora entonces cuando alguien se te acerque con una palabra de parte de Dios, si empieza diciéndote así dice Dios, lo voy a cancelar. Mira, no. Simplemente está atento. Está atento. Pero ya tú sabes que ahí empezó el primer desorden. Pero tú escucha. Si ese mensaje que esa persona te da no te acerca a Cristo, no te revela a Cristo, no te construye ni te hace madurar, no te anima a seguir caminando tras Cristo y no te consuela si estás en un profundo dolor, pues ¿qué te dieron? 2 peperones. 2 cantos de peperón. ¿Se entiende? Solo así, solo conociendo la verdad es que nosotros vamos a poder juzgar. Y mira, si te dieron 2 cantos de pepperoni, ¡aleluya! Amor. Abrázalo. Abrázalo, dile gracias, sigue orando. Sigue orando para que el Señor te use. Porque posiblemente esa persona fluye en el don de profecía, simplemente que en ese preciso momento, pues lo que le salieron fueron 2 cantos de pepperoni. Y eso no nos puede molestar. No nos puede molestar que alguien venga a decirnos que el ministerio tuyo es de adoración y tú no cantas ni en la ducha. No nos puede molestar. Tenemos que amarnos. Hay que tener misericordia de ellos. Hay que tener misericordia, porque a lo mejor, mira, tú puedes decir, no, pero es que esa persona está fluyendo en un don profético y yo lo que hago es cocinar. Y ese don verdaderamente que tiene juicio, o sea, es más importante. No. Yo te acabo de decir que los dones, aunque son diversos, tienen el mismo valor. So, la misma misericordia tú tienes que tener con esa persona que te dio 2 cantos de pepperoni en vez de un mensaje de Dios. Tienes que tener la misma misericordia con esa persona que aquel que fue a cocinar para el corillo que estaba trabajando y se le olvidó echarle sal. Y te dio una comida sosa. La misma misericordia. La misma misericordia, porque ambos seguimos siendo vasos impuros, traídos a la luz por la misericordia de Cristo. Y todos siguen siendo igual de importantes. Todo sigue siendo igual de importante. Provienen de la soberanía de Dios. Exacto. No puede haber... Dios no puede tener algo más o menos importante porque Sí. Él, todo lo que proviene de Él es grandioso. Sí, señor. No hay manera de que... Sí, señor. Entonces, honestamente no nos va a dar tiempo terminar. Vamos a dejar entonces para la próxima, pero quiero cerrar este estudio con lo siguiente. Hasta aquí entendimos las nuevas responsabilidades del don profético. Sí. Edificar, exhortar, animar y consolar. Entonces, necesitamos entender que en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos edificar a algún hermano, hacerlo madurar, construirlo, levantarlo en la palabra del Señor. En cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos exhortar, animar, alentar a algún hermano. Y en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos consolar a alguien en un momento de profunda tristeza. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos fluir en el don profético de la iglesia neotestamentaria. La pregunta es si para yo edificar, hacer madurar, hacer crecer, corregir, para yo animar y para consolar a algún hermano, yo le tengo que decir, así te dice Dios. No. Mira la diferencia, qué hermosa, mira el approach. Mira, a mí se me va a salir el corazón del pecho. Yo necesito decirte esto. Me parece que esto viene de parte de Dios. Y usted le rinde
Eso que Dios le puso en el corazón, usted lo somete al juicio de esa persona, usted se lo rinde. Mira, te voy a poner esto en tus manos, vete en oración y que el Espíritu te dé testimonio si esto viene de parte de Dios o son dos cantos de pepperoni. Yo siento tan, y que esto es lo que el Señor quiere. ¡Pam! Y usted se lo entregó. Dios se va a encargar de dejarle saber a la persona que Dios se va a encargar. Mira, tú sabes que muchas veces la persona empieza a llorar y dice, pues no, porque mira, si es que esta misma mañana me salió la palabra, es que ayer yo estaba orándole a Dios y le estaba pidiendo esto, ¿sabes? El Espíritu se encarga de dar testimonio cuando las cosas son de Dios. Del mismo, él da testimonio de él mismo, para que uno sepa. Entonces, para nosotros edificar, animar y consolar, no tenemos que venir con esperpejo, con faranduleo para que la gente te mire. Mira. No. ¿Por qué? Eso es lo que pasa. Por eso es que la gente se impresiona porque hacemos el show de que Dios está hablando, que todo el mundo se calle. Eso es fluir en el don de profecía neotestamentario, como si estuviésemos en el Viejo Testamento, que si Dios hablaba, la tierra temblaba. ¿Se entendió, señores? Sí. Y Ahmed, y entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a todo el mundo a callarse? No fluimos en el don profético, porque hoy en día verdaderamente lo que hay es un desorden en las iglesias, lo que hay es un faranduleo, lo que la gente está haciendo es manipulando, lo que la gente está haciendo es hiriendo, pues lo dejamos de usar, lo descartamos. No, señores. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos 19 al 21, en el 19 Pablo dice, no apaguéis al espíritu. No lo apagues. Dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Esta es la instrucción del orden de Pablo. La cancelamos entonces porque como hay un abuso, hay que quitarla. No. Vamos a traer la orden. Nos toca hacer nuestra parte. Nos toca hacer nuestra parte. No apaguemos el espíritu, escuchamos todos, retenemos lo bueno con amor. En ningún lugar dice en la palabra que las profecías se van a cancelar. Pablo dice, en todo tiempo, escúchalo, júzgalo y retén lo bueno. ¿Se entiende? Cierro con esto. Por favor, señores. Necesitamos entender que el don profético de la iglesia neotestamentaria, lo que fue derramado por el Espíritu de Dios, no viene en ningún momento y en ninguna manera a revelar pecados, a revelar las intimidades que hay en los corazones de los hijos de Dios en público. No viene a avergonzar, ni a herir, ni a destruir, por favor. Tú lo dijiste las tres cosas. Yo no me atrevo ni a subir la mirada. De verdad te lo digo, porque aquí es que hieren a la gente. Por esto es que la gente, mira, cuando yo me criaba y tú escuchabas a la señora empezando, mira, papito, el mundo temblaba. Porque allí sacaban a la luz las inmoralidades de la gente. Amén, pero si Dios se lo está revelando, bello, claro que Dios se lo reveló para edificar a esa persona, para traerlo a orden, pero no se lo revela al profeta para que lo haga en público. Señor se lo revela a esa persona para que tú lo cojas aparte, con dos testigos, como dice la palabra, en orden. Mira, el Señor trajo esto a mi corazón, yo te lo voy a rendir a ti. Escúchalo, júzgalo. Me parece que está pasando esto en tu vida, tienes este desorden, el Señor te está llamando al orden. ¿Usted lo vio? Mire, tú sabes cuánta gente yo vi que salía el profeta hablando en público en medio de la congregación, se interrumpía el culto y empezaba esa persona a hablar
con nombre y apellido y estás en esta inmoralidad, mira, esa persona se iba y no volvía jamás. Jamás. ¿Se entiende? No, este don no fue dado para revelar en público las intimidades, las debilidades de los hijos de Dios. Edificar, exhortar y consolar. Más bien, lo que sí dice la palabra que hace Dios con nosotros por medio de la profecía neotestamentaria es corregirnos en amor de algún proceder o pecado oculto. Y eso es algo íntimo. No lo va a hacer en público. Que todo el mundo sepa que tú te estás resbalando en o en esta cosa o cual cosa. Porque si Cristo, que me limpió de mis pecados, no los reveló cuando los redimió, nadie lo puede hacer. Si Cristo dice la palabra que echó mis pecados a lo profundo de la mar y los olvida, nadie te los puede traer a la luz, a menos que sea en una interacción íntima, personal, para la edificación en la que el Señor te está trayendo un orden. Por favor, quiero escucharlos a ustedes decir, se entendió. Se entendió, amén. ¿Y qué tú le dirías a esas personas que están pasando por esas cosas en la iglesia? O sea... ¿A qué persona? O sea, bueno, porque no sé si aquí hay personas que a lo mejor han pasado o están pasando por eso en la iglesia, están viendo como que esos comportamientos, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué tú les aconsejarías? A las personas que están fluyendo en el don profético desorganizadamente. O sea, no, espérate, te voy a explicar, ok. ¿Qué tú les dirías si aquí hay personas que están pasando por eso o han pasado por eso? ¿Qué tú le aconsejarías que han visto eso? O sea, que han observado pues esos comportamientos. Que han sido abusados por el mal uso del don profético. Exactamente. Pues mira. Perseverar. ¿Ah? En amor a Jesús, perseverar y no darle la importancia que merece. Claro. Mira, lo primero. En tu propia intimidad y orar para que el Señor, ¿verdad?, trabaje con estos corazones. Claro, lo primero que o sea, si una persona se te acerca a ti, Chay, y decir, mira, mano, yo no creo en esto porque es que esto y esto y esto. El orden lo trae la palabra. O sea, mira, honestamente, yo difiero en cómo estas personas operan. No estoy diciendo que Dios no los usa, pero me parece que la palabra trae un orden distinto. Sobre toda cosa, la palabra dice que no menospreciemos las profecías y que los amemos. Pero ¿qué pasa, Chay? Para eso la iglesia tiene líderes. Los líderes son los que están determinados por Dios para traer ese orden. Por eso yo siempre le digo a ustedes, si usted ve un desorden o si usted es confrontado por la palabra y una de estas cosas usted la ve que no la están haciendo, usted va a hablar en amor con sus líderes. Usted no le va a decir, mira, esto es un desorden, esto está mal, la palabra dice en 1 Corintios, No, porque sobre toda postura lo que debe reinar es la unidad en Cristo, y si tú vas como metralleta, vas a lastimar la unidad. De la misma forma, con la misma delicadeza que uno tiene que fluir en el don de profecía, tú tienes que fluir para fomentar este orden. Mira, donde tu líder, yo necesito hablar contigo, porque es que me parece que el Espíritu Santo me ha dado algo bonito en la palabra, y mientras estoy leyendo veo que la palabra trae un orden, pero no lo veo que se está haciendo de esa forma. Me gustaría conversarlo contigo, porque a lo mejor esto está correcto y deberías mirarlo como líder. No es decirle lo que tienes que hacer, no es que tienes que parar esto, no. Mira, los sometes, los rindes, sometes en amor y rindes tu inquietud delante del líder. Mira, esto me parece, ora por esto y mira a ver qué el Señor te dice. Y ya. Porque los que van a dar cuenta sobre esas cosas son los líderes. Si esa persona no te hace caso y esa persona sigue fomentando el desorden, pues ¿de quién es la responsabilidad? De ellos. Si llega el momento en que esta incomodidad es muy grande para ti
y tú no te sientes cómoda en el lugar o no se siente cómodo en el lugar porque ya el Espíritu te iluminó que hay un desorden y no lo arreglan y usted siente moverse, pues usted ora para que el Señor trabaje con los corazones de ese lugar y usted muy responsablemente habla con ellos y les dice, mira, este lugar cumplió su cometido en mí, yo le vengo orando al Señor por algunas cosas, ya voy a buscar moverme. Responsablemente, en amor, fomentando la unidad, en orden. Usted no va a coger su motete y se va a ir. ¿Por qué, Ahmed? Porque aunque Faraón tenía al pueblo de Dios, aunque Faraón era pagano y tenía al pueblo de Dios sometido en esclavitud, ese líder, aunque pagano, era la autoridad a quien Dios le había entregado el pueblo de Dios. Y Dios podía coger y quitárselo, pero como Dios respeta los canales de autoridad, Dios le dijo a Moisés, vete y dile. Vete primero donde el faraón y dile que libere mi pueblo. Dios no tenía que decirle nada al faraón. Si él es el todopoderoso soberano, los podía coger en un torbellino y podía matar a todos aquellos egipcios y llevárselos de allí. Pero no, el carácter de Dios respeta las autoridades que él mismo pone. Vete y dile al faraón que los deje ir. Él era la autoridad. Por eso, aunque nuestros líderes estén en algún error, nosotros tenemos que respetar esas autoridades y eso fue algo que a mí me costó mucho trabajo entender. Me costó mucho trabajo someterme y entender que hay gente que está puesta y eso le tocará a ellos rendir cuenta por lo que hicieron, pero por la desobediencia o el abuso o la incapacidad de esos líderes de fluir en orden, no significa que yo voy a entonces meterme en un desorden para irme. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Así que mi consejo siempre va a ser, número 1, fomentar el amor y la unidad, que no se rompa el amor y la unidad de Cristo. Si usted es confrontado con algo de esto, para eso usted tiene los líderes, usted lo habla. Y si usted ve que la cosa no cambia y usted realmente no se siente cómodo, pues usted pues lo habla. Mira, llevo tiempo trabajando con estas cosas, no me siento cómodo, verdaderamente entiendo que esto, Dios me está llamando al orden en mi vida y voy a buscar un lugar donde yo pueda fluir y crecer en el Señor. Bello. Yo tengo gente aquí que lo han hecho responsablemente. Mira, yo tengo gente aquí que se han sentado con sus líderes y esos líderes los han llevado donde los pastores y cuando han hablado con los pastores han dicho, wow, esto hay que trabajarlo ya. Y también tengo gente que han hecho eso mismo y el pastor ha dicho, tú estás en la carne, esto no es. Ah, pues mire, no se preocupe. No se preocupe, gracias por escucharme. Pues entienda que como esto es lo que yo entiendo que dice la palabra, pues yo voy a buscar un lugar donde yo pueda seguir creciendo. Y esa persona está aquí con nosotros, puede dar testimonio de que un poquito más adelante, ese sitio reventó en canto. Vino juicio sobre ellos. ¿Por qué? Por el desorden. Entonces la unidad la rompió la hermana. No. La unidad la rompió el orgullo de ese líder que nunca vio el orden y tampoco lo fomentó. ¿Ok? Para terminar, lo que sí viene a ser la profecía en nuestras vidas, corregirnos en amor sobre algún mal proceder o pecado oculto, viene a dirigir nuestras decisiones. Sí, señores. Dios no solamente es para los domingos. Dios es para tu trabajo, para tus viajes, para tus decisiones familiares, financieras, para todo. Y una de las funciones de este don, como te edifica, es haciéndote madurar, dándote dirección en tu toma de decisiones. Ahí es que usted empieza a tomar decisiones de reino. ¿Me muevo de la iglesia o no me muevo? Puede ser que por medio del don profético usted reciba una confirmación o una instrucción de parte de Dios que lo lleve a tomar decisiones de reino. ¿Se entiende? Viene a advertirnos de un mal camino. Ajá. Adivino
lo que me acaba de salir. Esto no puede ser, en verdad. Dispáralo. Pero me acaba de salir una notificación que dice: el que depende de una profecía no camina en lo profético, camina bajo sugerencia. Pero el que camina bajo una palabra y no por voz de hombre, camina bajo lo profético. Eso No fue puede. una notificación, ahí lo tiene. Ya, Oye, claro. No. Yo voy a cerrar con eso, Chay, deja eso ahí. Viene entonces la profecía a advertirnos de un mal camino, a animarnos a continuar cuando parece que Dios no está en nuestras situaciones. Viene a consolarnos en momentos de dolor profundo o tribulación. Viene a darnos dirección ministerial. Yo tengo que orar constantemente para que el Señor me dé la dirección de que Él quiere que se haga aquí, los miércoles. De que Él quiere que se haga los jueves que nos reunimos en la casa de oración de nuestra iglesia. De que Él quiere que yo, como cabeza de mi hogar, haga con el ministerio de mi familia. ¿A dónde tú quieres que yo me dirija? Y puede ser que en algún momento dado alguien se me acerque con una palabra profética para darme esa dirección de parte de Dios. ¿Qué me ha pasado? Y ha venido gente y se han sentado conmigo en un cafecito en el sofá de mi casa, en intimidad, y me han dicho con amor: mira, rindo esto delante de ti. Y yo me lo he llevado en oración, no lo he tomado como infalible, no lo he tomado como que esto es de Dios, no. Me lo voy a llevar en oración, y en oración el Señor me ha dicho: eso es 100% mío. Lo tienes que poner en práctica mañana. Bello. ¿Lo vio? Dirigido. Viene a advertirnos de algún peligro y a identificar o impartir algún don. En la palabra en el Nuevo Testamento vemos que muchas veces los dones eran impartidos por medio de la imposición de las manos, de la oración y del don profético. Vemos a Pablo fluyendo, a Pedro fluyendo en esto, Pablo con Timoteo, etc. No me puedo parar mucho en esto porque ya llevamos un buen rato, pero vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? El próximo miércoles vamos a estar viendo cómo nosotros vamos a fluir en este don. ¿Cuál es la manera ordenada? Hemos dado algunos hints, pero vamos a ver con detalles y más detenidamente cómo nosotros vamos a fluir en este don. Porque como bien dije, puede ser que cualquiera de nosotros podamos fluir en este don una vez o esporádicamente, o puede ser que a Dios le plazca que tú fluyas en esto más consistentemente. Tenemos que saber cómo fluir responsable y ordenadamente en este don, por si en algún momento dado a Dios en su soberanía le place ponerte una palabra profética en tu corazón para la edificación, exhortación o consolación de algún hermano. Si te llega el momento, pues ya tú vas a saber cómo vas a fluir. Y si tú eres de las personas que Dios ha identificado y ha seleccionado para que fluyas en esto más consistentemente, tienes que saber cuál es la manera ordenada de fluir en este don profético. ¿Se entendió? Sí. Vamos a ver cómo fluimos y también vamos a ver qué nos toca hacer a nosotros cuando recibimos ese mensaje profético. ¿Ok? Así que, en resumen, vimos la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento, la profecía neotestamentaria. No es que ya no se usa, simplemente fue que cambió de funciones. Ya no es la profecía, ya no es el anuncio de una nueva revelación de parte de Dios, sino que es para el fortalecimiento y beneficio de los creyentes, para que cada día nos construyamos los unos a los otros, para que cada día por medio de estos dones construyamos a Cristo en nosotros y seamos más como Cristo y menos pepperoni. ¿Se entiende? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores? Esto está bueno. Yo sabía que esto iba a ser candela. Esto está brutal. No hay en pregunta, verdad. pero está bueno. Muy bueno. Oye, Créeme que podríamos estar hasta las 12 de la noche. totalmente. Bueno. Totalmente. Yo sé que hay muchos testimonios y por eso los quiero dividir. Porque quiero que el miércoles que viene podamos hablar un poquito. Yo sé que vamos
Mira, a veces dando los ejemplos y dando los testimonios es que uno se escracha porque ahí es que uno entra en la crítica. Pero a veces es necesario que nosotros ventilemos estas cosas. Y aquí estamos en una plataforma informal donde nosotros podemos ventilar estas cosas sin criticar a la gente. Así que yo quiero dar ese espacio que nosotros podamos contar experiencias de desórdenes, pero también de orden, ¿ok? Porque el juzgar no se trata de criticar, el juzgar esta profecía o estos mensajes no se trata de criticar o señalar no, se trata de pasarlo por un filtro. Y vamos a ver todas esas cosas el miércoles que viene. Así que yo le doy gracias a todos ustedes por ser pacientes. Esto es un tema controversial, es un tema que crea mucha discordia, pero por eso usted va a ver que no es la opinión de Ahmed. Yo puedo posiblemente testifique el próximo miércoles con respecto a algunas cosas, pero mi testimonio no va a ser la base de la dirección que va a tomar esta enseñanza. La dirección siempre va a ser la enseñanza bíblica. ¿Por qué me encanta Pablo? Porque Pablo es el único que le pone orden a estos temas tan controversiales. Y gracias a él nosotros podemos tener orden hoy en el 2022. ¿Se entendió? Amén. Sí.